Dios. Bueno, Dios me los bendiga. Amén. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra del Señor? Y para poner por obra también. Amén. Vamos a continuar con nuestra serie Los Hechos de los Apóstoles. Tema número 18. Mire, en realidad hoy el día está como para darle paso a la pereza, ¿sí o no? Pero le pedimos al Señor que se la llevara de aquí. Ay, Señor, sí, llévatela, pero por una hora. Después la retraes y traes regreso. Tema número 18. Vamos a estar en Hechos, otra vez, capítulo 5. La misma porción de la Escritura de la semana pasada y la semana antepasada. Hay mucho material aquí en Hechos 5. Y le voy a pedir, por favor, si cuando encuentre, le iba a decir que cuando la encuentre, diga amén. Y que se envolviera en su colcha, pero bueno, ya como se levantó, pues seguimos así. Hechos 5, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Yo me imagino la tristeza de Pedro al decirle esto, porque ya Pedro tenía una idea quizás de lo que venía. ¿Por qué has hecho esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, ¿no? Me imagino. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Y no sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Padre, te pedimos en este momento, Señor, en este tiempo, que seas tú revelándote a nosotros a través de tu palabra, Señor. Confiamos en que en tu palabra encontramos todo lo que necesitamos. Es medicina para nuestro cuerpo, es la espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, discierne, separa y corta, Señor. Mas te pedimos, Señor, en este momento que tú hagas conforme a tu perfecta voluntad en nosotros, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, renuévanos, Señor. Danos amor por tu palabra, pero también danos amor para hacer tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú te pases con libertad en medio nuestro. Si hay alguien aquí que no te conoce personalmente, para que hoy sea el día de salvación, que hoy sea el día en que tú te les reveles también a ellos. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nombre sobre todo nombre. La iglesia dice amén. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, yo iba a hacer, como la semana pasada, ¿no?, un recuento, pero es como un recuento, pero como no terminé la semana pasada, pues ahí le vamos a continuar Pero estuvimos viendo el mismo capítulo 5, esta misma porción de la Escritura, con el tema de Ananías y que Zafira y el crecimiento de la iglesia. Ahora, el punto principal del cual hablamos fue acerca de la condición del corazón. Y esto mayormente fue visto en la diferencia de edad entre José, Bernabé y Ananías y su esposa. Pudimos ver cómo es que José, teniendo solamente una propiedad, la vendió
y trajo el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Y esto significa que lo pusieron a disposición para que se usaran conforme a la necesidad que hubiese. Amén. Eso es completamente diferente para muchos hoy. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ha habido lobos y hay lobos y siempre habrá lobos en medio de las congregaciones donde vienen y dicen, no, traigan todo aquí a mis pies. Y los únicos que prosperan son los pastores o los predicadores. El pueblo se muere de hambre, pero los predicadores viven, ¿no?, de una manera exorbitante. Entonces, no. ¿Se da para qué? Para la necesidad de la iglesia. Y por otro lado, podemos ver el corazón de Ananías y de su esposa, los cuales teniendo más propiedades, según lo que pudimos ver en extraer del texto, vendieron una. Y al ver quizás la cantidad de dinero que tenían en sus manos, el enemigo llenó su corazón de avaricia y restaron del valor y trajeron lo que quedaba a los pies de los apóstoles para ser usado, conforme a la necesidad de la iglesia. Lo malo que hicieron no fue exactamente que sustrajeron del precio, sino que trataron de engañar al Espíritu Santo. Porque Pedro claramente le dice, mira, ¿no era tuya la propiedad? No podías haberte quedado con el dinero, preferiblemente te hubieras quedado con el dinero. Pero ¿por qué a los dos? ¿Por qué quisieron tentar a Dios? ¿Por qué quisieron mentirle al Espíritu Santo? Lo que debemos sacar de esta historia no es la cantidad que trajeron al Señor, sino la condición del corazón al traerlo. Y esto se traduce claramente en día de hoy en las iglesias. Dios no está interesado, quiero que usted me entienda esto, Dios no está interesado en la cantidad de dinero que usted pueda traer, porque la gran comisión no necesita dinero. Yo creo que usted entienda eso. La gran comisión no necesita dinero. La iglesia, para ser iglesia, no necesita dinero. Si hoy nos cortan la luz, nos sacan de aquí, dicen, no, ustedes no pagan nada, no tienen dinero, pues se van. ¿La iglesia deja de ser iglesia? No. Ahora, claro, alguien puede que esté aquí diciendo, entonces no tengo que dar. No, pues entonces ese es el corazón avaricioso que se levanta, más para mí, ¿no? No, damos por amor, agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? El dar, como hablábamos hace 2 semanas, la semana pasada, el dar es algo que es innato del Hijo de Dios. Innato del Hijo de Dios. Pero lo que Dios está buscando es que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón puro y separado para Él. Un corazón que pertenezca solamente a Él. Otro de los ejemplos que vimos la semana pasada tenía que ver con la iglesia de Corintios. Y esta iglesia, aún teniendo todos los dones espirituales dentro de ella, estaban andando desordenadamente y en cuanto al dar, eran un poco agarrados, tacaños, avariciosos. El ejemplo que el apóstol Pablo les da es acerca de una iglesia en Macedonia, los cuales eran, dice la palabra, como de pobres, profundamente pobres. Esos sí estaban, los pobres, sí estaban. Sin embargo, aún así, dentro de tanta pobreza, dice la Biblia que abundaron en la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios había sido depositada en ellos. Y dieron para los santos de Jerusalén más allá de sus fuerzas. No solo habían dado, sino que les rogaban a Pablo que los dejara participar de esta gracia para con los hermanos. Imagínese usted, bien pobres. No, pero queremos dar más. Si no tienen nada, se están muriendo de hambre. Pero queremos dar. De nuestra pobreza, de nuestra necesidad, pero queremos dar. Queremos seguir dando. No, pues, ¿no? La iglesia de Macedonia es un ejemplo claro de que la iglesia no tiene que tener abundancia de dinero, o dinero, por así decir, para funcionar. Yo estoy completamente convencido que el Espíritu Santo se movía con libertad en sus servicios y que Dios era exaltado en las reuniones. Más que suficiente. Ahora, probablemente, como le digo, habrá dentro de nosotros alguien que pueda decir, entonces no doy, porque en verdad Dios no necesita mi dinero. Dios no necesita tu dinero. Para nada. Pero lo que estoy hablando es que si los macedonios, en medio de su gran pobreza, daban más allá de sus fuerzas, ¿no cree usted que si hubiesen tenido mayores posibilidades, hubiesen dado más? Supongamos que imagínense que los macedonios hubiesen sido millonarios. ¿Cómo usted cree que hubiesen dado? Usted dirá, bueno, si soy millonario doy más. Esa es la lógica humana. ¿Realmente? Si nos cuesta trabajo dar $1, teniendo 100, ¿realmente cree que teniendo 1.000.000 va a dar más? Porque la gratitud no tiene nada que ver con la cantidad de dinero, ni con la abundancia, tiene que ver con la intención del corazón. Y esto es lo que sucede cuando un cristiano se da primeramente al Señor. Automáticamente se da de igual
manera a los hermanos. Pero tristemente, este no fue el caso de Ananías y Zafira. Estos no se habían dado al Señor, aunque se cree que ellos eran quizás parte de los 120 o al menos de los que creyeron en la primera predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Y de este tipo de personas también encontramos dentro de la iglesia del Señor. La diferencia es la siguiente, es que Dios no ha hecho con ellos lo que hizo con Ananías y Zafira, hablando acerca de estas personas que tienen un corazón así. Imagínense cada vez que alguien diera una ofrenda mal, o si alguien dijera mentiras, o mentira al Espíritu Santo, o defraudara a un hermano, cayera muerto. Pues imagínense, en vez de hacer una iglesia, pues abremos un funeral, una funeraria, ¿no? No. Yo me pregunto lo siguiente, meditando en esto, decía, ¿por qué el Señor lo habrá hecho con ellos? ¿Qué pecado, hablando personalmente, qué pecado tan grave podrían haber cometido? Porque mentir, no mentimos. ¿Sí o no? Cada vez que se meten en problemas y le dicen, ¿por qué hiciste esto? Lo primero, la primera arma de defensa, ¿cuál es? La mentira. Pero mire, aún así, y con este suceso, en contra de todas las predicciones, la iglesia del Señor siguió creciendo. Y eso lo mencioné la semana pasada. ¿A dónde vas? A la iglesia. ¿Y cómo es tu iglesia? Tremenda, tremenda. Si dices mentira, te mueres. No, ¿dónde está tu iglesia para no ir a tu iglesia? ¿No? Pero Dios continuó moviéndose en medio de su pueblo a través de los apóstoles y muchos milagros y señales fueron hechas por ellos. Y aquí fue donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a ver si empatamos con la de hoy. En Hechos 5, empezando el versículo 11, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Sobre cuánta iglesia? Toda la iglesia. Ahora, ¿quién reúne la iglesia? ¿Todos los visitantes de la iglesia? ¿Todas las personas que vienen a la iglesia? No. La iglesia de por sí, ¿qué cosa es? El cuerpo de creyentes, los redimidos del Señor. Si vamos a ser teológicamente correctos, no deberíamos decir vamos a la iglesia. ¿Sí o no? Porque la iglesia no la define el edificio. La iglesia somos nosotros. Cristo viene por su iglesia, los redimidos. Cristo no viene por un edificio, ¿no? No, la iglesia somos nosotros, pero cuando dice aquí, vino temor sobre toda la iglesia, es decir, vino temor sobre todos los creyentes en el Señor. Aquellos que temen a Dios. Y sobre todos los que oyeron estas cosas también. Ahí no se escapaba nadie. Todos, los cristianos y los no cristianos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes, ¿cómo estaban? Unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno, y este va a ser el punto principal de hoy, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más gran en número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Una vez más, podemos ver cómo es que Dios respalda a su iglesia y a los ministros que sanamente, escuche, sanamente predican y enseñan la palabra de Dios. Acababa de suceder algo terrible, completamente. Sin embargo, no se acortó la mano de Dios para con el afligido, ni para el necesitado, ni para el enfermo de espíritu, de alma o de cuerpo. Los apóstoles siguieron orando por los enfermos, siguieron imponiendo manos a los necesitados, y Dios respondía al clamor de ellos. Y una vez más podemos ver el balance perfecto de Dios. Balance perfecto de Dios. Muchas personas tienen a Dios, desafortunadamente, tienen a Dios como alguien que anda con un garrote, esperando que alguien nada más se equivoque para ¡guau! Y darle un garrotazo, ¿no? Y es por eso que estas personas resultan en tratar de hacer todo por obras. Bueno, si soy lo bueno suficiente, si doy lo suficiente, si oro lo suficiente, si ayuno lo suficiente, si hago, entonces Dios me va a amar. No, Dios nos amó en nuestra peor condición. Aún siendo pecadores, dice la Biblia. Aún siendo pecadores. Entonces, algunas personas tienen el presentimiento de que, bueno, Dios es malo, está esperando solamente para hacer juicio. Al contrario. ¿Cuántos años le dio a Noé antes que viniera el diluvio? ¿Por cuántos años predicó Noé? 120 años. ¿Usted sabe qué es predicar 120 años? La paciencia de Dios duró 120 años. Y ya cuando terminó, que hasta el último clavito fue puesto, dijeron, bueno, hasta aquí se quedó. No entró al arca. ¿Quién cerró la puerta? Dios cerró la puerta. ¡Puf! Y ahí empezó el aguacero, ¿no? O el diluvio, para ser bíblico, ¿no? El diluvio.
Pero no al contrario. Por el otro lado te encuentras con personas que dicen, no, es que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno que al final nadie irá al infierno. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, hay que tener un balance con Dios. El Evangelio es una moneda y cada moneda tiene dos caras. Está la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, pero por el otro lado está el juicio de Dios, la justicia de Dios. Ambas van de la mano. El Dios de la Biblia es un Dios justo. No hará por inocente al culpable, pero también redime al culpable. También redime al culpable. ¿Cómo lo hizo? Bueno, puso la carga o puso el castigo sobre un inocente. ¿Sí o no? Ese es nuestro regalo. Esas son las mejores noticias que cualquier ser humano pueda escuchar. Aunque no tengan nada que darle a Dios, la gracia de Dios es más que suficiente. Amén. Aquellos que pensaban quizás de tal manera, a través de lo que sucedió con Ananías y Zafira, se dieron cuenta que terrible cosa era caer en manos, o es caer en manos del Dios vivo. Y esta fue la manera que Dios usó para limpiar su iglesia. Los hipócritas, los tibios, los que viven doble vida en la iglesia, dijeron, o me enderezo o me enderezan. Como padre, ¿no le ha hecho eso a sus hijos? ¿O nunca lo ha hecho? Quizás sus hijos por eso se portan así. Ese era un comercial. O te enderezas o te enderezo. Y eso fue lo que pasó con el pueblo. Dios limpió su iglesia. Y todos aquellos que se habían acercado al Señor, pero tenían corazones idólatras, avariciosos, o quizás eran personas que estaban acostumbradas a vivir vidas desordenadas o entregadas al pecado, enseguida empezaron ¿a qué? A enderezar sus pasos. No, yo no quiero quedarme. Imagínense, ¿a dónde vas el domingo a la iglesia? ¿El lunes vienes a trabajar? Bueno, no sé. A lo mejor me entierran el domingo en la tarde. Había un temor, había una reverencia. ¿Entienden la cosa? Una reverencia al Señor. ¿Qué pasa cuando usted le da un correazo a su hijo? Si se lo da. ¿Cómo anda su hijo o su hija después? Derechito, como una vela. ¿Usted no cree que sucedió lo mismo en la iglesia? La gente enseguida entró con temor y dijo, no, espérate, las cosas de Dios son serias. No podemos tratar de burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. De lo que sí estamos seguros es que ni siquiera se acercaban a los apóstoles. Tanto temor había caído sobre la iglesia por lo sucedido que el resto de los demás ni siquiera quería estar alrededor de ellos. Los pobres. Nadie lo invitaba ni siquiera a un barbecue. No, que ven aquí en Pedro y Juan, no. No. Aún hasta la musiquita esa que uno ponía, la gente caía mismo. Así era el temor que había caído sobre la iglesia. Los pobres. Y mira, es parte del llamado. Cada persona que Dios llama, no siempre, yo creo que usted entienda, no siempre, pero cada vez que Dios llamaba a un profeta era un ministerio solitario. Usted no encuentra en la Biblia un grupo de profetas andando para arriba y para abajo porque realmente no se veía. Es un ministerio solitario. Porque cuando Dios comienza a andar en el corazón y a moldear el corazón del hombre, el celo de Dios comienza en uno, ya uno se empieza a apartar de las cosas que para los otros es normal. Otras personas, a veces me reúno con personas en la iglesia, me dicen, no, es que mis amistades, y es que mi familia, y es que le digo, otras personas pueden hacer eso, y para ellos es normal, pero tú no te puedes dar ese lujo. Porque Dios al que llama capacita para algo, por una función en la iglesia. Y eso significa consagración, separación, santificación. Aquí cuando dice la Biblia los demás, significa aquellos que no estaban andando conforme a la doctrina. Aquellos que quizás estaban más preocupados por posiciones de liderazgo dentro de la iglesia, o aquellos que se estaban aprovechando de las bondades del pueblo de Dios. Todos aquellos se enderezaron o se habían ido de la iglesia. Si este fuera el caso en la iglesia del siglo XXI, le garantizo que la iglesia tendría un lugar respetable dentro de la comunidad. Porque las personas que forman parte de la iglesia del Señor sabrían tomar las cosas de Dios en serio y apartarse del pecado. Dios no nos manda a apartarnos del pecado. Dios no, ¿sí o no?
Okay. Dios nos manda a apartarnos del pecado. Dios nos manda a seguirlo a Él con todo nuestro corazón, a rendir todo nuestro ser a los pies de la cruz. ¿Lo hacemos? La pregunta es ¿por qué no? Si Dios actuara de esta manera que sucedió con Ananías y Zafira, ¿lo hiciera? Ahora la pregunta es ¿por qué lo haría? ¿Por temor? Cuando deberíamos hacerlo por amor. No recuerdo con quién hablaba yo, con un vecino, tengo un vecino. Y hablaba con él, un vecinito, jovencito. Y hablaba con él otro día y le decía, bueno, ¿cómo te va tu vida de cristiano? Porque él se bautizó hace un mes y algo. Yo como pastor me frustro porque cuando me cuenta lo que... ¿no? Dice, bueno, ¿cómo te va tu vida de cristiano? Y me dice, no, todo chévere. Gloria a Dios. Y entonces pues le hice algunas preguntas y no me sabía y me dice, Mr. Joel, me siento que me hace una pregunta bien. Digo, no, simplemente estamos conversando. Ahora, así lo veo yo. Él quizás lo ve como una interrogación, ¿no? Pero yo lo veo como simplemente le estoy preguntando. Y hablamos acerca de este tipo, de la consagración, de la santificación, de separarse. Pero desafortunadamente muchas iglesias no predican eso, no enseñan eso. Si vienes a la iglesia, pues al menos estás en la iglesia. Y en Mateo 7 habla acerca de que, no, en tu nombre hicimos, o sea, ustedes estaban en la iglesia, ustedes trabajaban en la iglesia. Ananías y Zafira, ¿dónde murieron? Fue en la iglesia. No fue una actividad de fin de año, fue en la iglesia. Entonces las cosas del Señor o se toman en serio o no se toman en serio. No se toman en serio. Es apartarse de todo tipo de maldad. Mire, en la iglesia del Señor hay, lo puse con letras mayúsculas, hay espacio para los débiles, ¿sí o no? Hay espacio para los ociosos, ¿sí o no? Nadie quiere decir amén. Hay espacio para los pequeñitos en la fe, amén. Para los de doble ánimo, para los que dudan y para los que se cansan. Gloria a Dios que Dios nos sostiene a través de todo eso. Pero déjenme decirle para qué no hay espacio en la iglesia. Todo eso que le acabo de mencionar es parte del proceso de crecimiento y de santificación del pueblo de Dios. Usted comienza, se cansa, sigue y se cansa. Pero para lo que no hay lugar es para los que quieren vivir vidas dobles. ¿Alguien tiene frío? ¿No prefiere estar prefiere estar en el calor? ¿Ve lo inconforme del ser humano? ¿Me lo puede bajar ahí a 65, por favor? No. Así también Dios limpia la iglesia. Para lo que no hay lugar en la iglesia es para los que quieren vivir vidas dobles. Ni tampoco para aquellos que persisten en pecar, ni para aquellos que quieren dividir la iglesia. Dios es bien estricto cuando se vienen cosas así. Contra esos, el rostro del Señor está. Y algunas veces Dios es quien limpia su iglesia. Ahí vemos el caso de Ananías y Zafira. También sucedió con Coré, Datán y Abirán. Los limpió del pueblo de Dios. Se llevaron todo lo que tenían. Hasta el gato que tenían también se fue. Todo el mundo. Y Dios limpió su pueblo. Pero a veces Dios nos manda a nosotros a limpiar la iglesia. Cuando digo nosotros, no estoy hablando de mi esposo y yo. Nosotros. Limpiar la iglesia. ¿Ahora qué significa eso? ¿Usted va a estar diciendo a los hermanos que se vayan a la iglesia? No. Pues entonces si nosotros entonces lo limpiamos también usted. No. ¿Cómo es que Dios limpia la iglesia a través de nosotros? Bueno, ahora voy a explicar. El fin, las dos razones es con un fin equitativo. La santidad de la iglesia. La santidad de la iglesia. Voy a pedir que vaya conmigo a 1 Corintios 5. Si usted lleva un tiempito en el Evangelio, sabrá qué significa 1 Corintios 5. Un caso de inmoralidad en la iglesia. 1 Corintios 5, versículo 1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, mire, se lo voy a poner al cubano. Y tan grave, que en ningún lugar se practica, ni los gentiles lo practican. Así era. En la iglesia, que tenía todos los dones. Ahí está.
Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Imagínense eso, con su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. Ahora, ¿a quién le está hablando Pablo aquí? A la iglesia. A la iglesia. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, como si hubiese estado ahí, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado ¿a quién? ¿A quién? ¿Para qué? Destrucción de la carne, para aflicción, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mire cuán bueno es Dios, que las aflicciones que permiten nuestra vida es ¿para qué? Salvación de nuestra alma el día de mañana. Dios no aflige por gusto. Dios no aflige simplemente, voy a gozar como llora, mira cómo llora, mira, vamos a reírnos. No, Dios aflige ¿para qué? Para que podamos ser salvos. Nos santifica a través de la aflicción. No es a través de la aflicción que Dios nos santifica y nos purifica. Si Dios le dice a usted, o nos dice a nosotros, mira, mijito, apártate de toda mentira, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos a las buenas? Y tenemos que esperar que Dios lo haga a las no tan buenas, a las malas. No. Para aflicción, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. 6. No es buena vuestra jactancia. Ahora voy a explicar qué significaba eso. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda a toda la masa? ¿Usted entiende eso, no? ¿No sabe que si se lo permites a 2 o 3, eso se vuelve una normalidad en la iglesia? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En otras palabras, quítese de ustedes el viejo hombre. Sirvan al Señor con un corazón nuevo, con un corazón puro. 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ese debería ser más que suficiente ahí, ¿no? Pero que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros de este mundo, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario hacer ¿qué? Irse para Júpiter, o Marte, o Venus, o... ¿qué otro planeta hay por ahí? Porque ya Pluto, no, ya eso lo quitaron. En otras palabras, tienen que salirse todos, porque están en todos lados, es normal, para el mundo es normal. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que ¿qué? Fíjese que no dice que fuese hermano, dice llamándose hermano. Fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aunque le inviten a mejor restaurante. Yo sé que para muchos será un sacrificio, ¿no? Nunca me invita y el día que me invita el pastor me dice que no vaya con él. No es el pastor, es la Biblia lo que dice ahí. ¿Qué sucede cuando una persona, qué sucede cuando una persona vive abiertamente el pecado y usted como cristiano participa con él? ¿Qué mensaje le está enviando a esa persona? Dígamelo. Que todo está bien. No, es que Dios conoce el corazón. No. Separación significa separación. Consagración significa consagración. Ay, qué malo es Dios, no quiere que comamos. No. Estamos hablando de personas que llamándose hermanos. Aquellos que parecen cristianos, si sabe que vive una doble vida, mire, dice lo que dice la Biblia, córtele, trace una raya, mantenga su distancia. Con los del mundo, imagínate. Entonces no puede participar, aquí vienen las navidades, los familiares. No voy a ir porque ustedes son unos fornicarios. No, vaya y participe con ellos. Predíquenles el evangelio. Estamos hablando de que aquellos que se llaman cristianos. Versículo 12.
Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? En otras palabras, imagínate, los afuera son los afuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues, mira qué malo era Pablo. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ah, no, ahí sí ya, ahí no hay amor de Dios, ¿no? Ahí no hay amor de Dios. Es lo que diría la gente. Quitar a ese perverso de entre vosotros. No dice a ese hermanito, es que es nuevo en la fe. No, perverso lo llama la Biblia aquí. Esta iglesia de Corintios estaba comenzando a caminar por un camino bien peligroso. ¿Cuál es? La tolerancia del pecado dentro de ella. Los líderes de esta iglesia se estaban jactando, y la iglesia en general, de cuán grande amor y paciencia tenían para con el pecador. No es que los amamos tanto. Por amor, es para que no se le dieran los sentimientos. Es que, no, ven, no. Se jactaban de cuán grande amor tenían por el pecador al permitirle estar dentro de la iglesia en abierto pecado. En abierto pecado. Toda la iglesia lo sabía. Inclusive, fuera de la iglesia lo sabían. ¿Usted sabe el testimonio tan malo que daba esa situación en la iglesia? Pero esto a la larga contribuiría a la destrucción de la iglesia, por lo cual entonces Pablo escribe esta carta a la iglesia y le da instrucciones específicas acerca de qué hacer con tal persona. En el libro de 2 de Corintios va a encontrar el resultado de esta reprensión. Para bien. La persona se arrepintió. No tengo el tiempo para explicar todo. La persona se arrepintió, el muchacho se arrepintió. Y ahora la iglesia, pues, no, aquí no participa. No, recíbanlo, no sean tan... Si se arrepintió, recíbanlo. No vaya a ser que se muera de tristeza. Tal era el arrepentimiento de esa persona. Entonces, ¿sirvió la reprensión? Pues claro, cuando Dios nos aflige, ¿es para qué? Para arrepentimiento, es para vida. Quizás este hombre era, no sé, este soy yo, ¿no? Era uno de los que más daba en la iglesia, económicamente. Y por eso no lo querían tocar. No, es que si los reprendemos se va a la iglesia. Se nos van los diezmos. Se nos van las ofrendas. Pero quisiera yo presentarme delante de Dios con las manos sucias, llenas de sangre, porque contaminó a muchos. No. Tal pareciera que la gravedad del pecado se midiera por la cantidad de dinero que las personas dan. Desafortunadamente esto sucede en la iglesia al día de hoy, tristemente. El peligro del amor al dinero, aún dentro de los ministros del evangelio, puede llevar a tales predicadores o pastores a disciplinar a sus miembros de diferente manera, por temor a perder la entrada de dinero de parte de Dios. En el momento que un pastor considera primero lo económico antes de la gravedad del pecado, tal ministro está siendo infiel con lo más preciado que Dios les ha confiado, las almas. Las almas. Es como si alguien viniera, para resumirle esto en un ejemplo, es como si alguien viniera y me dijera, pastor, hay 2 hermanos que están en pecado. ¿Sí? Sí, hay 2 hermanos que están, es el mismo pecado. Ay, ¿quiénes son? Fulano y fulano. No, fulano. No, ese tengo que, mira. De todas maneras, ese nunca va a la iglesia. Ese no me da pena darle duro con el garrote. Y el otro, fulano de tal. No, espérate, pero se van las entradas. No. Eso es amor al dinero. Hay que reprender a ambos de la misma manera. Nadie dijo amén, solamente mi esposa, imagínate. Los apóstoles tenían este principio bien claro. Cristo dio su vida para vencer el pecado en nosotros. ¿Cómo podemos nosotros ahora tolerar el pecado dentro de la iglesia? El punto principal del juicio de Dios sobre Ananías y Zafira no tenía nada que ver con la cantidad de dinero que habían traído, pero sí tenía que ver con la intención por la cual lo habían traído. Por tal razón, en este caso, Dios fue quien limpió su casa, a sacar de manera permanente a Ananías y a Zafira. ¿Qué hacemos con Ananías y Zafira? No, dale baja de la lista de miembros de la iglesia. ¿No cree que regresarían? No, eso no va a regresar más. ¿Qué tal si ese temor reverente cayera sobre el pueblo de Dios? ¿Qué tal si nos propusiéramos a limpiarnos de toda contaminación del pecado? Ya me acordé de la conversación que tenía con el vecino. Hablando yo acerca del evangelio, le estaba presentando el evangelio y después mi esposa llegó a rato y me dijo, ¿qué estabas haciendo? Le estaba predicando. Y yo le hablaba acerca de el amor de Dios y el temor de Dios.
Y él me decía, yo quiero irme al cielo. No, perdón, yo quiero servir a Dios porque no me quiero ir al infierno. Digo, entonces tú quieres servir a Dios por temor al infierno, no por amor a Dios. Mira, y esa pregunta resuena bastante en nuestros oídos hoy. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Porque tenemos miedo de ir al infierno, el cual es un lugar real? ¿O porque realmente amamos a Dios y queremos estar con Él? Si es por temor, analice sus prioridades. Porque por amor fue que Cristo murió por nosotros. Por amor. Por amor servimos a Dios. La iglesia fuera, en este caso, si nos propusiéramos a limpiarnos de toda contaminación del pecado, la iglesia fuera sin mancha y sin arruga. Escuche, sin mancha y sin arruga. Nadie viviría doble vida. Todos hablarían la verdad el uno con el otro. Amén. Hermano, ¿cómo estás? Estoy hasta aquí. Con fulana, con mi esposo, con mi esposa, en vez de, todo bien. Hermano, ¿cómo está sirviendo al Señor? Con todo mi corazón. Y lo menos que hace es buscar a Dios. No, al contrario, hablaríamos la verdad el uno con el otro. Nos sobredaríamos las cargas los unos a los otros y cumpliríamos así la ley de Cristo. Pero para esto no hace falta que personas mueran dentro de la iglesia por un juicio inmediato de parte de Dios. No hace falta eso. Sino más bien necesitamos morir nosotros a diario a nuestros deseos carnales que batallan contra el alma. ¿O quién no los tiene? Soy yo el único. Yo soy el único que tengo batallas contra mi carne. Todos nosotros los tenemos. Todos nosotros. Mire, ¿usted sabe qué nos mantiene a nosotros fieles al Señor? ¿Qué nos mantiene a nosotros fieles al Señor? Le voy a decir qué cosa. No es nuestra fidelidad. Es la fidelidad de Dios. Es la bondad de Dios. Su bondad es la que nos guía al arrepentimiento. No es nada más. ¿Acaso por sus propios méritos puede mantenerse santo? ¿Por sus propios méritos puede ser fiel al Señor? No. ¿Cuántos no le fallan al Señor? ¿Cuántos sabiendo lo que tienen que hacer no lo hacen? La Biblia dice que eso es pecado. Pero ¿quién nos sostiene? La fidelidad de Dios. Que aunque somos infieles, Él permanece fiel. Si no fuera por eso, si la fidelidad de Dios dependiera de nuestra fidelidad, no estaríamos nosotros ahora sentados probablemente al lado de Ananías y Zafira. ¿Sí o no? Pero por su gracia no hemos sido consumados. Consumidos. ¿Consumidos? Ya se me están pidiendo todas las palabras ya. Es menester nuestro, como hijos de Dios, de presentarnos delante de Dios a diario con la verdad. Es una petición que tenía el hermano Ariel. A presentarnos a Dios con la verdad. ¿Cuántas veces no venimos a orar al Señor y tratamos de engañar a Dios como que, Señor, realmente? No, es que yo te necesito. Realmente me necesitas, pero me dejas hasta última, como decía la palabra de exhortación que trajo el hermano, me dejas hasta última opción. ¿Realmente me necesitas? ¿O fue que se te acabaron las soluciones? Esto lo he compartido varias veces. Roberto, una vez que yo le dije al Señor, yo quiero aprender a orar. Yo quiero que tu Espíritu interceda por mí. Y ahí empecé a orar. Y cada 3 palabras sentía que se me dijera, no, pues, eso es mentira. No me ponga vocecita de víctima. No, háblame con la verdad. Sí, porque hasta la voz nos cambia. Señor, ¿estás tan triste y tan acongojado? No. No, es que yo quiero amar. ¿De realmente quieres amar? Yo quiero servir. Realmente quiero. Es como que no me dejaba hablar. Me sentía frustrado. A mí me frustra cuando la gente me interrumpe. Y por eso es que cuando la gente me interrumpe, es parte de mi programa. Yo tengo que empezar de nuevo la historia, del principio. Así que por favor no me interrumpa al final porque tengo que empezar otra vez el principio. Pero así me sentí con Dios aquel día, orando. Sentía que el Espíritu Santo cada 2 palabras me decía, para ahí. ¿Realmente tú no quieres decir eso? No, sí, Señor, no, cámbiame el tonito, no me pongas cara y vocecita de... No, háblame con la verdad. Oye, miren, le cuesta trabajo a uno cambiar todas esas cosas. Nos cuesta trabajo. Ahora cuando oro, pues trato de orar como si estuviera Dios sentado al lado mío, hablando como si fuera con Él. Señor, mira, estoy frustrado con esta gente. Con esta gente. Con el vecino, con todo. Pero yo sé que necesito cambiar. Yo necesito que tú me sigas dando un corazón pastoral. Me lo he visto una vez, pero necesito que renueve el corazón. ¿No? El viernes, ¿quiere que le diga algo?
Este viernes tuvimos un buen grupo. El viernes pasado, no. Cuando me tocó orar aquí a mí y vi que la iglesia estaba bien vacía, dije, no, deja que me la encuentre el domingo. Y de camino para la casa, dije, Señor, cámbiame, transfórmame, dame amor. Y por eso fue que el domingo los puedo abrazar sin ningún problema. Pero todos necesitamos de la gracia de Dios, ¿sí o no? Imagínense. Así que oren por los pastores, oren por las autoridades. Necesitamos de Dios igual que ustedes. Amén. Ahora, en una iglesia así, hablando de la santidad y el amor, cuando esas dos van de la mano, es donde Dios entonces confía almas. Escucha, esto es bien importante. Dios confía almas a esa iglesia, al cuidado de esa iglesia, para ser restauradas, para ser salvas, para ser alimentadas. Hechos 5, versículo 14. ¿Dónde está? En Corintianos, regrese por favor a Hechos 5. Versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Aquí vemos todavía el mismo patrón de crecimiento. El mismo patrón de crecimiento de parte de Dios para con la iglesia. Cuando una iglesia se propone a vivir de una manera que agrada a Dios, Dios se agrada de confiar ovejas a dicha iglesia. Se lo voy a volver a repetir. Cuando una iglesia se propone vivir de una manera que agrada a Dios, Dios entonces se agrada de confiarle ovejas a dicha iglesia. Muchas veces yo he hablado con diferentes cristianos, por estas conversaciones suceden a cada rato, las escuchaba a cada rato, era parte de ellas, de estas conversaciones a cada rato. Muchas veces cuando se viene al crecimiento de una iglesia que se ha quedado, entre comillas, estancada y que no crece, ¿a quién le echan la culpa? Sea honesto, ¿a quién le echan la culpa? Al pastor. El pobre pastor. El pobre. Pero escuchen, no falta aquellos que imprudentemente le hacen sentir a uno que están haciendo algo mal simplemente porque la iglesia no ha crecido en los últimos años. Algo más frustrante, yo creo que una cosa más frustrante para mí como pastor es cuando me reúno con otro pastor o cuando conozco a otro pastor. Me dice, tú eres pastor de tal iglesia. Entonces, yo también. ¿Cuántos miembros tiene? ¿Qué te importa? No le digo eso, ¿no? Pero en realidad es la pregunta que uno quiere hacer. ¿Es realmente relevante cuántas personas tengo? ¿Me voy a sentir menos pastor que por otro que tenga 10,000 personas? Para nada. Mira, mismo casualmente estaba viendo un video por la mañana. No tenía que haberlo visto, realmente no tenía que haberlo visto, porque me pone las neuronas a millón. Pero es el pastor de una iglesia. ¿Debería decir de quién es? No. Sí lo voy a decir. Hillsong. ¿Cuántos conocen Hillsong? No conozco a nadie. Bueno, es un grupo muy famoso y realmente muchas canciones que ellos tienen de adoración son bien bíblicas. Muchas, no todas, muchas. Pero resulta que ellos son ahora multiplicados en varios lugares, tienen por todos lados. Yo no estoy diciendo que usted tiene un CD de Hillsong, se va para el infierno. No. La doctrina detrás. Bueno, hoy estaba viendo un video de uno de los pastores de la iglesia que tienen en Nueva York. ¿Y cómo es que le preguntan en un programa de televisión qué cree él acerca del aborto? ¿Qué usted cree que dijo? Si yo le pregunto a un cristiano, mira, que no tenga posición de nada en la iglesia, ¿qué tú crees del aborto? ¿Qué me dirían? Es asesinato. Como quiera que lo ponga, es asesinato. Este hombre dijo, no, nuestro trabajo como iglesia no es juzgar. Siempre lo mismo, ¿no? No es juzgar. Queremos conocerlo, queremos ver su corazón. Y una cantidad de cosas que realmente, mira, si hubiese desayunado, hubiese vomitado. Así de asqueroso era el comentario que... Y después empiezan a hablar acerca de que él fue el que bautizó a Justin Bieber. Bueno, claro, go figure. Que él fue el que no sé qué. No, por una cantidad de cosas. Digo, ¿y es pastor de una iglesia? Ahora,
la iglesia supuestamente es de millares de personas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cuánto le gusta que le hablen en contra del pecado? Para nadie. ¿Sí o no? ¿A usted le gusta cuando alguien viene y le dice, usted está haciendo esto mal? ¿Le gusta? Sea honesto, a nadie le gusta. No. Todo el mundo está diciendo, no. Bueno, pero a veces se lo toca así, ¿no? Sí, es parte de nuestro trabajo. Pero yo digo, bueno, ¿y por qué tanta gente en esa iglesia? Ahora, no significa que todas las iglesias que son grandes son falsas. No. Pero la mayoría, desafortunadamente, son así. La mayoría son así. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad. Ahora, aquí en Hechos 5:14 dice, espera que creo que me pasé ya. Cuando la gente dice, no, la iglesia está estancada, es que el pastor está haciendo algo malo. El pastor no esto, el pastor no aquello, el pastor no lo otro, el pastor no hace aquello, el pastor debería enseñar de tal cosa, el pastor, no, y todo es culpa del pastor. Cuando hay personas que llaman a la iglesia, así, no, en la iglesia donde yo estoy, el pastor está haciendo, siempre me dicen, el pastor le está haciendo aquello, o el pastor no está enseñando, y siempre les pregunto, ¿y tú qué estás haciendo al respecto? ¿Estás orando por el pastor? ¿Te has reunido con el pastor? ¿Has hablado con el pastor de una manera humilde y mansa? ¿O vas a decirle, no, usted no sabe lo que está haciendo, si yo fuera el pastor de la iglesia? Eso pasó con Absalón, cuando le quiso tumbar el puesto a David, a su padre. Si yo fuera el rey de la nación, yo te prestaría atención. Claro. Vota por mí en las elecciones próximas. Pero mire, muy pocas veces, o ninguna hasta ahora, para serle sincero, que haya escuchado, se ha culpado la misma iglesia como cuerpo por el estancamiento en cuanto al crecimiento. Pocas veces o ninguna. ¿Qué haces por los miembros de tu congregación? Aparte de ser de instrumento de división, por supuesto, dentro de la iglesia. Es fácil siempre culpar a otros por lo que está pasando, siempre. Pero si queremos avivamiento, hay una pregunta, ¿cuántos quieren avivamiento? ¿Dónde comienza? El otro día estaba escuchando una enseñanza, era en inglés, y dije, si pudiera traducir eso al español sería genial. Y el pastor, el predicador decía, cuando queremos avivamiento, comienza por leer la Biblia. En inglés decía algo más o menos así. If you want revival, start by read Bible. Dijo, ¡qué genial! Pero en español no. Comienza en nosotros mismos. ¿Quiere avivamiento? Levántese temprano a orar. O al menos ore. ¿Quiere avivamiento? Estudie la Biblia. No lea, estudie, escudriñe la Escritura. ¿Quiere avivamiento? Deje que Dios trate en su corazón. ¿Quiere avivamiento? Deje que Dios le manifieste su poder a través de su Escritura para cambio y beneficio propio suyo, no el de al lado. Eso es fácil. Ay, déjame mostrarte lo que Dios me dijo, que tienes que amarme como Cristo amó a la iglesia. No, cualquiera. ¿Y qué dice la Biblia de mí? La mayoría del contenido de los libros del Nuevo Testamento, excluyendo los evangelios, digo eso porque la iglesia no había sido establecida todavía, y Apocalipsis, lo cual es la revelación del Señor para el tiempo final, en este caso ya la iglesia se ha ido con el Señor. Todos estos libros tienen que ver con la manera en que vivimos nuestra vida cristiana como iglesia. Romanos, Corintios, Hebreos, Timoteo, Tito, póngale Colosenses, Gálatas, Efesios, todos tienen que ver la vida de iglesia, unos con otros. Tiene que ver cómo vivimos nuestra vida. Si comparamos los pasajes que tienen que ver en cuanto a cómo es que tenemos que predicar o enseñar todo el consejo de la palabra de Dios y los comparamos con los que hablan de cómo vivir nuestras vidas de una manera que agraden a Dios, la diferencia es 90% contra 10%. Contra 10%. Esto no quiere decir que una es más importante que la otra. Ambas son vitales, ambas. Sana doctrina, pero práctica también. Pero hay más mención del comportamiento porque es lo más difícil para hacer. Cualquiera puede enseñar sana doctrina. Déjeme decírselo. Mire,
Cualquiera puede predicar sana doctrina. Usted puede decirme ahora, pastor, a mí me gustaría predicar. No, está bien, predica. Venga, le voy a dar la oportunidad un domingo para que predique. Y a lo mejor se tira un mensaje estrictamente trazado, todo bien. Pero ¿será que realmente vive lo que predica? Ahí viene otra cosa diferente. ¿Será que no tiene enemistades en la iglesia? Y ese es un llamado, mira, ese es un llamado tan sublime y tan necesario para cualquier persona en la iglesia cristiana, pero sobre todo para los líderes. Cualquiera en la congregación se puede portar de cualquier manera que quiera. El pastor le tiene que aguantar las pesadeces. Es trabajo nuestro. Pero si el pastor lo hace, ahí se lo come en vivo en la internet. Ahora yo quisiera que usted piense por un momento, un día usted viene un domingo, ¿quién maneja más lejos de aquí? No, ve, esa es la pregunta. Los más lejos que vienen aquí son Andrea y Nestalí. Y usted se prepara el domingo, separa su ropa el día anterior, se afeita el día anterior, prepara todo el día anterior, todos los niños, todo. Y usted viene en su carro con las alabanzas puestas, gloria a Dios, gloria a Dios. Llega aquí, esta lujera de afuera, viene, comienza la alabanza, y Dios le ministra tremendamente. Y cuando de repente mi esposa dice, bueno, ahora voy a ver que se sienten, Dios nos va a traer la palabra. El pastor, no, este es el pastor no vino. ¿Qué estaba cansado? No, es que tiene un poquitico de tos aquí. La pregunta ¿es válida la excusa? No diga que no. ¿Es válida la excusa? A veces sí. La pregunta es, si el pastor hiciera eso, ¿sería válida la excusa? La pregunta es, ¿por qué no? ¿Ves la diferencia? Entre nosotros mismos a veces tenemos como diferentes tipos de... Yo sé que no le gustó, probablemente. ¿Quiere azúcar? ¿Esplenda? La marca, escuche bien, la marca de una iglesia bíblica no es solamente la predicación. Yo creo que usted se quede con esto aquí. La marca de una iglesia bíblica no es solamente la predicación, sino la aplicación de dicha predicación. ¿Sabe cuántas personas escuchan casa de oración? ¿Cuántas realmente entonces aplican lo que escuchan? No tiene mucho que ver con eso. Ni tampoco el signo de que Dios está favoreciendo a la iglesia significa crecimiento numérico. No. John MacArthur, en una de las declaraciones que él hace, dice, el signo o la marca de madurez de una iglesia no es número de... la sanidad espiritual... déjame ver si lo tengo. La marca de que Dios está con una iglesia no es necesariamente el número de creyentes, sino la cantidad de Cristo o cuánto Cristo hay en los creyentes. Está hablando de madurez. Yo prefiero tener, mire, 30 ovejas. De verdad se lo digo. Yo no quiero 200 ovejas. A menos que como iglesia sepamos cómo tratar, cómo alimentarlas y cómo guiarlas. Entonces que Dios traiga las que quiera. Pero ¿para qué quiero yo 200? Si me cuesta trabajo con las 25 que tengo. Porque tengo que estar arriba. Hermano, ponga por hora, hermano, ponga por hora, hermano. Esa es nuestra tarea. Y así vamos a estar hasta que Cristo venga por la iglesia. Esa es la tarea de los predicadores. Pero la iglesia, es como que, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Déjame seguir en el tema, porque ya le veo la cara a algunos ya como que, si tuviéramos unas piedras. ¿Qué hacemos con una iglesia que predica sana doctrina? Que los miembros tienen alto conocimiento de dicha doctrina, pero no practican lo que saben. Le voy a decir qué es lo que sucede. Vaya conmigo a Colosenses 1, por favor. Colosenses 1, versículo 3. Solamente vamos a leer hasta el 11. Compartí esto con mi esposa el otro día. ¿Ya lo tiene? Colosenses. ¿Está junto con todos los enses? Okay. Colosenses 1:3. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está resguardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio,
que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Coma. Si usted analiza esos versículos ahí mismo, denota claramente que desde el día que conocimos la verdad, hay un incremento. ¿En qué? No en conocimiento solamente, sino en comportamiento, creciendo en amor. Entonces, el versículo 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, y aquí es donde quiero que usted entienda, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, mire para qué, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Yo brevemente quiero hacer una comparación entre lo que dice el versículo 9 y lo que no dice el versículo 9. Este versículo habla de ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sí está de acuerdo? Es lo que dice. ¿Qué es lo que no dice el versículo? Ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia en cuanto a lo espiritual. Eso no es lo que dice el versículo. Ahora usted dirá, bueno, suena igual. Para mí es lo mismo. No, no es lo mismo. La diferencia de esto es bien grande. Por un lado tenemos sabiduría e inteligencia en cuanto a lo espiritual, porque sabemos qué es lo que debemos hacer. Sabemos qué es lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Ahora, una pregunta. Si la Biblia dice, perdonaos las ofensas los unos a los otros. Si yo le digo, mira, ¿usted sabe que cuando hay discuten los hermanos qué es lo que tiene que hacer? Usted me diría, perdonarnos las ofensas los unos a los otros. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la Biblia. Eso es conocimiento acerca de lo espiritual o en cuanto a lo espiritual. Si nos ofenden, sabemos que debemos perdonar. Sabemos aquí que debemos perdonar. Si hay débiles entre nosotros, sabemos que tenemos que ser pacientes con ellos. Si tenemos algo en contra de algún hermano, sabemos que tenemos que hacer ¿qué? Si tenemos algo en contra de algún hermano o alguno tiene algo en contra nuestra, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ir y qué? ¿Y qué? Y reconciliarnos. Parece que tiene sueño. Ir y reconciliarnos con tal persona. Pero el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia en cuanto a lo espiritual solo nos dice lo que debemos hacer, pero no nos enseña en cómo debemos hacerlo. Y esto es lo que Pablo le propone aquí a los colosenses, y es la razón por la cual oraba de esta manera por ellos. Cuando oramos por sabiduría e inteligencia espiritual es para que Dios nos enseñe a cómo actuar en amor. Es buscar la manera de cómo perdonar. Señor, dame oportunidades. ¿Por dónde le puedo entrar? En vez de, bueno, yo sé que lo tengo que perdonar, pero cuando Dios ponga en mi corazón. No. Es que ya Dios lo puso aquí. ¿Sí o no? Es para que Dios nos enseñe a cómo actuar en amor, a cómo perdonar al que nos ofende, a cómo reconciliarnos con aquel que tenemos algo en contra y cómo ser pacientes con el débil. Es el acto consciente de proponernos hacer lo que la Biblia dice que debemos hacer. Hay una gran diferencia. Mira, hay muchos cristianos que tienen una teología de Dios tremenda. Dicen, no, Mateo 5 dice tal cosa, y Mateo Colosenses no sé cuál dice tal cosa. Y tienen un conocimiento acerca de lo que Dios dice tremenda. Y en práctica, ¿qué sucede? Les cuesta trabajo perdonar. Les cuesta trabajo orar por los... Les cuesta trabajo, todo les cuesta trabajo. Al contrario, cuando nos proponemos hacer lo que la Biblia dice que debemos hacer, ahí se demuestra entonces el verdadero amor. ¿Cuándo usted ama a su esposa? ¿Cuándo? Siempre. Gracias. Ahí están que no saben qué responder, ¿no? ¿Cuándo usted debe amar a su esposa? A todo tiempo. O usted dijo mentira el día que dijo, no, en la enfermedad y en la salud, en la tristeza y en la alegría. A todo tiempo. A todo tiempo. El amigo, ¿cómo debe amar? A todo tiempo. Los predicadores del Evangelio, cada uno de nosotros, ¿deben predicar cuándo? A todo tiempo.
¿Sí o no? Debemos perdonarnos las ofensas los unos a los otros, ¿cuándo? Pero solamente cuando usted siente en su corazón hacerlo. No, a todos. Ahí es donde viene lo de Dios. Donde el corazón te dice, es que yo no siento perdonar. Usted debería decirle al corazón, mira, ¿hacer así? No, no lo haga, ¿no? Literal. Pero usted debería agarrar el corazón y decirle, no es cuando tú quieras, mijo. Vamos a hacerlo ahora mismo. Arriba. Pida perdón. ¿Sí o no? Lo pone para atrás. O le da una pela primero y después lo pone para atrás. Como quiera hacer. Nosotros decimos al corazón qué es lo que tiene que hacer. Porque nuestras emociones, si nos gobiernan, miren, estamos doomed, como dicen los... Si usted espera que usted sentir, amar a su esposa, pues imagínese. Si usted desea, si usted dice, no, cuando sienta pedir perdón, usted siempre va a estar en contiendas. Cuando usted diga, cuando sienta sobrevarnos las cargas los unos a los otros, usted nunca va a orar ni por nadie, ni interceder por nadie, ni a preocuparse por nadie. Porque usted está dependiendo de sus sentimientos. Y sus sentimientos, si no están ajustados, van a ser gobernados por los deseos de la carne, que van en contra del espíritu. Y es lo que Pablo decía aquí en los Colosenses. Sí, no, sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo poner por obra lo que dice la palabra de Dios? Señor, dame maneras, ¿cómo puedo perdonar a esa gente? Mira, me dolió en el corazón, pero no. ¿Cómo puedo? Dame sabiduría. ¿Cómo entrarle para? Es poner por obra la palabra de Dios. En Juan 13:34, vaya conmigo un momentico. Yikes. En Juan 13:34, voy a ver si acelero un poco por aquí porque no quiero... creo que me da tiempo. Si acaso me regala 5 minutos más. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Si he terminado el versículo y brincar al 35 fuera genial. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. ¿Cómo Dios lo ha amado? ¿Cómo Dios lo ama aún? ¿Dios lo ama solamente cuando usted es buena persona? Si nos salvó cuando éramos bien malas personas y continuamos siendo como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mira, si en la iglesia no hubiese nunca conflictos, estos versículos no tenían necesidad de haber sido escritos. Si en el momento que decimos, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo quiero ser adoptado en tu familia, fuéramos santos y sin mancha en ese momento, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero no. Seguimos con nuestras malas mañas, seguimos con esta carne que pelea en contra de las cosas de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Usted no tiene que esperar a que Dios elimine a los divisores de la iglesia, ni a los que calumnian a los hermanos de dentro de la iglesia. Tampoco espera que Dios saque de la iglesia a los hipócritas ni a los carnales. Mire, y presta atención porque esto puede sonar un poco contradictorio. Usted tiene el poder y el permiso para eliminarlos. Hagamos el encuentro. Mira, algunos de ustedes. ¿Quiénes son los que están? No, a eso no me refiero. ¿Cómo? Poniendo por obra la palabra de Dios. Yo creo que usted presta atención a esto porque es interesante. Cuando alguien venga a usted con una raíz de amargura, ¿cuántos tienen raíz de amargura adentro? Ahora nadie tiene, por supuesto, ¿no? Te voy a preguntarles el viernes. Cuando alguien venga a usted con una raíz de amargura, mire, si usted ama a su hermano, no le eche agüita a la raíz de amargura. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, no? No se ponga ahí, ay, sí, ay, pobrecito. No, yo sé que el pastor es tan mala gente. No, tú no viste cómo nos habló el domingo. Oh. Cuando alguien venga a usted con una raíz de amargura, no le eche agua a esa raíz. Al contrario, alguien necesita con usted hablarle mal de cualquiera, no del pastor, de cualquiera. Haga esto. Y corte a la raíz, ¿entendió? Llama a Saúl.
Tú cortas árboles, ¿verdad? Siempre me confundo. Esteban los siembra, Saúl los corta. ¿Qué negocio tan redondo? ¿No? Córtela, córtela. Pídele a Dios, escuche, que lo llene de sabiduría e inteligencia espiritual para saber cómo responder y confrontar tales situaciones. No se sienta ahí, yo sé que la Biblia dice que le diga esto, pero no sé cómo decirle. No, ore para que ponga por obra lo que la Biblia dice. Recordemos que la santidad de la iglesia es tarea ¿de quién? De todos. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros el velar los unos por los otros y cubrirnos las faltas en amor los unos a los otros para mantener el bienestar de la iglesia. Pero para mantener la santidad y la salud en la iglesia es necesario confrontar con la verdad. ¿Cree que? Es necesario confrontar con la verdad, la cual ejerce una función sanadora y restauradora a la vez. Aunque duele y a muchas veces es muy incómoda. Miren, mi mamá, esto lo he dicho varias veces, mi mamá era doctora. Y cuando en los tiempos de vacaciones yo me iba a vivir a casa de mi abuela. Y en casa de mi abuela, o sea, los abuelos lo dejan hacer uno lo que uno quiere. No le voy a decir las cosas que mi abuela me dejaba hacer. Pero si yo me caí y me raspaba la rodilla con tierra, o sea que se infecta la herida. Mi abuela venía, ay, mijito, ¿qué te pasó? Y yo, no me toques. Mi abuela no me tocaba. Ahí se me quedaba la herida infectada. Desde el lunes hasta el sábado. Que venía entonces mi mamá, que en aquel tiempo era doctora. Como doctora, ella tiene una responsabilidad ¿de qué? De curar. Y ella me decía, ¿qué tienes en la rodilla, Joel? No es nada. Y tenía la rodilla así. No es nada. Tengo que curarte eso. Yo sabía lo que significaba, tengo que curarte eso. Créame, como es doctor, sé lo que significa. Aquí te mundo, ay, ojalá que mis padres fueran doctores. No, créame, usted no quiere que su padre sea doctor. Y me decía, no, tengo que limpiarte la herida, pues la voy a infectar por dentro. Pero mi abuela me curó el otro día. Claro, mi abuela ni siquiera me tocó, pues empezaba yo a llorar y mi abuela me dejaba tranquilo. Esos son los abuelos, que no deberían ser así, pero bueno, así son. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, no, ok, ya, yo te lo voy a hacer bien suavecito, bien pasito. Yo creo que llorando, las lágrimas me bajaban hasta el dedo del pie. Porque yo sé que dolía. Mi mamá era cruel con eso. Tal parecía como si se gozara. ¿No? Y ella me decía así, no, pasito. Yo te voy a avisar cuando te lo voy a hacer duro. No, pasito. Me arrancaba me hacía así un fuetazo, me quitaba toda la infección que se había hecho en las piernas, hasta el punto que cuando hacía así, lo que quedaba era la carne blanca. ¿Usted sabe lo que estoy hablando? Y tú mirabas aquello, y de repente la sangrecita empezaba a salir de repente, pero ya la infección se iba. Así hace la verdad de Dios. Créame, así hace la verdad de Dios. Duele, pero es beneficiosa. Ahora, quiero abundar un poco aquí porque hace algunos meses, de algunos 3 meses, han salido varios casos de división en la iglesia. Y voy a tomar esta oportunidad para traer a memoria lo que la palabra de Dios dice al respecto. Vaya conmigo a Mateo 18, por favor. Mateo 18. Yo sé que todos se arrepintieron de su pecado ya y que no hay ningún tipo de discordia, pero como recordatorio es necesario. Mateo 18, versículo 10. ¿Ya lo tiene? Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. 15. Por tanto, es una continuación. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él, ¿qué? Solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Está trayendo la ley
al momento. Si no los oyere a ellos, dilo a quién, a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por qué, gentil y publicano. ¿Qué significaba eso? Excomunión de la iglesia. Excomunión de la iglesia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí soy yo en medio de ellos. En la serie pasada, no sé cuántos recuerdan, se siente como vamos a empezar la prédica otra vez, ¿no? En la serie pasada, estuvimos estudiando. ¿Alguien recuerda el nombre de la serie pasada? Gracias, Saúl. En la serie pasada estuvimos estudiando las parábolas de Jesús. Y esta parábola de la oveja perdida, no sé si recuerda, fue una de ellas. Ahora, hay 2 parábolas de la oveja perdida en los evangelios, una en Mateo y una en Lucas, y tratan de maneras diferentes, aunque parecidas en todo su contexto, pero tratan en otras cosas diferentes. En Lucas hace referencia a la salvación de los gentiles o de los pecadores. ¿Okay? ¿Se acuerda que Jesús estaba sentado en la mesa y dijeron, no, ¿por qué come con los pecadores? Y entonces él trae la parábola de la oveja perdida. Pero aquí en Mateo hace referencia a la vida de la iglesia. Escuche, a la vida de la iglesia. Hablando de los pequeñitos en la fe y cómo es que debemos ser pacientes con ellos en vez de ser una piedra de tropiezo. En el versículo 15, el Señor procede a enseñar cómo es que tenemos que tratar los unos con los otros, teniendo en cuenta los primeros 5, bueno, no primero, los 5 versículos anteriores. Dice, si tu hermano peca contra ti. Aquí está hablando acerca de la acción de pecar en contra de un hermano. Pecar contra un hermano. El hecho de que tengamos diferentes opiniones con respecto a cierta área de servicio o enseñanza no significa necesariamente que sea un pecado. El tener diferentes opiniones no es pecado. Grábese eso. A mí me gusta la opinión de que este cuarto debería tener otro color. Me siento dentro de un huevo amarillo, pero no es nuestro. ¿Qué hago con mi opinión? Me la trago. No puedo hacer nada al respecto. El tener diferentes opiniones no es pecado. Es lo que hacemos con esas opiniones que nos pueden llevar a pecar en contra de algún hermano. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Le voy a dar un ejemplo para que usted me pueda entender mejor. Mi esposa y yo hemos estado felizmente casados por casi ya 20 años. Nos casamos cuando teníamos 3 años, nos casaron nuestros padres, ¿no? Tal parece nada. Hasta el día de hoy, tenemos opiniones diferentes. Aunque usted no lo crea. Tenemos opiniones diferentes. Tenemos maneras de hacer las cosas de una manera diferente. Le voy a dar 3 ejemplos. Ella no sabe que hay... Bueno, la manera en que fregamos los platos es diferente. Yo tengo los platos y yo le doy jabón a todos primero, hasta que termine, y después los enjuago a todos. Mi esposa no, mi esposa ve y enjuaga. Frega. Para mí parece que se demora más. Es la opinión de ella. Ahora, entiendan por dónde vengo. Ella tiene su manera de hacerlo y yo tengo la manera mía. La manera en que preparamos el café es otra. Por ejemplo, esto yo nunca lo he visto en nadie, excepto en ella. Vas a aprovechar. Yo me sirvo el café y después le echo la crema. Ella hace la crema primero y después le echa el café. Mira, la mayoría están. ¿Ves? Gracias, hermano. La manera en que hacemos los sándwiches también es diferente. Y esto para mí una lección, se lo cuento, para mí fue una lección en el servicio. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, cuando yo llegaba al trabajo, años atrás, llegaba al trabajo bien hambriento. Lo primero que hacía, entraba a la nevera, agarraba dos lascas de pan, así mismo, las ponía en la mesa, le traía un pedazo de queso, un pedazo de jamón y me la comía.
¿Ya? No, pero ella no. Ella quiere poner los panes en la tostadora. Ella quiere echarle mostaza. Entonces, cuando ella me preparaba a mí, cuando decía, no, cuando tú vengas ya te tengo la comida hecha, yo llegaba a la casa, el sándwich está celestial. Mire, tostadito, todo bien, el queso derretido por encima. Entonces, claro, yo me gozaba con eso. Decía, gloria a Dios. El problema venía cuando ella me decía, ¿me puedes preparar un sándwich? Pues entonces, ¿a qué venía yo? Él me decía, no. Si me lo vas a hacer a mí, me lo haces bien. Yo decía, pero yo lo estoy haciendo bien. Yo te lo estoy haciendo con amor. Lo que pasa es que no tengo la paciencia para hacerlo. El punto de esto es el siguiente. Ella tiene su manera de hacer las cosas y yo las mías. Tenemos nuestras diferencias. ¿Son opiniones para ella fregar los platos de esa manera? ¿Es mejor que la mía? Yo creo que no, pero es mi opinión. Ahora, ¿en qué nos perjudica eso? Pues realmente en nada. Porque al final, en lo del café, el café sabe igual. Le eches la crema al principio o se la eches al final. Los platos al final están limpios. Lo friegues al revés o lo friegues al derecho. No tiene problema. ¿Cuándo comienza el problema? El peligro está aquí, escuche. Cuando entonces tratamos de enseñar a nuestra hija cómo hacer esas cosas. Ahí es donde comienza el problema. Porque entonces cuando mi hija está con la casa conmigo y está fregando los platos como su mamá, yo le digo, no, estás gastando demasiada agua, te estás demorando mucho. Así es que se lavan los platos correctamente. Entonces yo le enseño mi manera, según mi opinión, cómo se debe hacer los platos. Y ella los hace. Entonces cuando ella está en la casa sola con su mamá y ve a mi hija haciendo eso, le dice, ¿y eso quién te lo enseñó? No, papi dice, no, papi no sabe nada. Así es que se lavan los platos correctamente. Entonces cuando los dos estamos en la casa es como que, no. Entonces la pobre está ahí como que, ¿cómo lo hago? ¿No? Pero mire, le digo todo eso porque esto es lo mismo que sucede con las diferentes opiniones en cuanto a las cosas del ministerio, la enseñanza, el servicio a los demás, etc. En el momento en que una tercera persona es involucrada, corremos el riesgo de convertir una cierta opinión en casi una doctrina. No, así es que se tiene que hacer. Y correspondientemente puede que tornemos el corazón de esa tercera persona en contra de alguien. Solo por algo que comenzó como una simple propia opinión. ¿Sí me entendió? Por ejemplo, si yo no estoy de acuerdo cómo es que el ujier se debe vestir allá afuera, los cuales se visten bien. Déjame aclarar eso, ¿no? Y usted tiene una opinión de que no, es que deberían ponerse zapatos verdes. No, esa es su opinión. Con una corbata amarilla y un saco rosado. Va a parecer una guacamaya, ¿no? Yo puedo pensar, oye, de verdad que esa combinación no va. Pero es mi opinión. Es mi opinión. Pero entonces cuando yo me encuentro con otra persona, le estoy poniendo un ejemplo simplón para que nadie se sienta señalado, ¿ok? Entonces, tratando de enseñar una verdad con algo bien sencillo. Pero cuando entonces yo vengo y le digo a Alberto, ¿viste cómo se fijó, cómo se vistió? ¿Viste los zapatos esos? Y a lo mejor Alberto se siente de la misma manera que yo. Pero entonces eso torna que el corazón de Alberto de que ya somos dos que no estamos a favor del zapato verde. ¿Sí me está entendiendo? Eventualmente vamos a tener un grupito de personas que estamos en contra de los zapatos verdes. ¿Y qué vamos a hacer? Eventualmente eso lleva a la división dentro de la iglesia, porque entonces no, si vienes con zapatos verdes no te aceptamos en la iglesia. Algo que era una opinión se vino a convertir en algo, ¿no? Mira, escuche, si es opinión y usted le molesta, ¿qué dice la Biblia que hagamos? Vaya donde el hermano, regálele una ofrenda para hacer comprar unos zapatos de otro color. Muerto el perro, se acabó la rabia. No, seriamente. Si tiene una opinión, mire, todos tenemos opiniones. Si yo hiciera una encuesta de cómo deberíamos hacer el servicio, créanme que difícilmente dos personas estarían en el mismo sentir. Pero son solamente opiniones, son cosas que son secundarias. ¿Por qué le digo eso? No deje que las cosas secundarias lleven
a que se forme una en la iglesia. Si tiene algo en contra de su hermano porque tiene zapatos verdes, vaya y reconcíliese con él primeramente. Y dígale, hermano, ¿por qué no me prestas un zapato un fin de semana? Y se los pone. ¿Entendí el principio que estoy tratando de enseñar? No involucre a una tercera persona. Vaya directamente con el hermano. Eso evitará tantas contiendas y tantas divisiones y tantos problemas dentro de la iglesia. Simplemente, si tiene algo en contra, vaya. Si usted va y la persona le dice, mira, no, y persiste, y entonces toma los pasos correspondientes. Pero haga eso. No deje que su corazón se llene de... ¿no? ¿Sí me entendió? Ok. Usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver los zapatos verdes con el pasaje de hoy? Bueno, básicamente lo tiene todo que ver. Porque cuando cosas así se entrometen en la iglesia, Dios nos ha dado las herramientas para combatirlas. Y ahí es que Dios santifica la iglesia. Ya sea que Él sea quien limpie la iglesia de aquellos que quieren destruirla o vivir de manera contenciosa dentro de ella, o que seamos nosotros los que tratemos directamente con estas personas dentro de la iglesia. Por tal razón, los demás no se acercaban a los apóstoles, pues tenían miedo de ser destruidos. No, con esos, no. Señalados o quizás descubiertos, pero créame, que siempre será mejor la reprensión a tiempo que la destrucción a largo plazo. A fin de cuentas, ese es el amor verdadero. Dios trató con Ananías y Zafira en lo privado a través del Espíritu Santo. Mas ellos no quisieron escuchar, sino que llenaron su corazón con las mentiras del enemigo. Ambos se necesitaban en ese momento para levantarse el uno con el otro. La Biblia dice que mejores son dos que uno. Porque cuando uno cae, o si uno cae, ¿qué hace el otro? Lo levanta. Pero ¿qué hay de aquel que si los dos caen? ¿No? Ambos se necesitaban en ese momento para levantarse al otro, pero no lo hicieron. Y a raíz de eso perecieron delante de la congregación. Aún a pesar de este suceso que Dios usó para santificar, limpiar su iglesia, Dios mismo siguió añadiendo los que habían de ser salvos. La obra de Dios no para. No para. Absolutamente no para. Dios confía a la iglesia, tanto los pastores como la congregación. Recuerde, la santidad es tarea de todos nosotros. Dios lo confió a una iglesia que aprendería a estorbar al ocioso. Al ocioso. Mire, le voy a decir una cosa. Yo estuve una vez en una iglesia donde sacaron al pastor por cosas que tenían que haberlo sacado. Y el pastor fue preso. Y debería haber preso por mucho más tiempo que eso. Pero el presidente del concilio llegó a la congregación y nos dijo, tenemos un pastor que está dispuesto a venir a servirles. ¿Cómo se siente uno como oveja sin pastor? No, pues, por favor, tráiganos a alguien. Y ese señor dijo unas palabras después que nunca se me han ido aquí a la mente. Dijo, le traemos un pastor. Si a los meses no le gusta, nos avisan, le traemos otros. Y yo dije, para mí era nuevo. Para mí era nuevo. Porque cuando yo voy a la Biblia, yo veo que el que llama al pastorado es ¿quién? Es Dios. Y yo decía, y yo no era pastor como aquello. No creo que usted piense, el Señor lo puso. No, aquel tipo yo decía, ¿cómo es que así? Entonces, ¿quién decide quién pone a quién? ¿El hombre? ¿La congregación? ¿O es Dios? Bueno, debe ser Dios el que pone al pastor, no el hombre. El hombre no se pone a sí mismo, aunque hay muchos pastores que se han puesto ellos mismos. No, Dios me dijo que ahí tiene. Pero escuchen, Dios es el que pone en la iglesia a los pastores. Déjame incluir a los pastores. Porque a ellos les delega, en este caso a mí, me delega la responsabilidad de estorbarlos a ustedes cuando se salgan del camino. Pero ¿qué sucede cuando soy yo el que me salgo del camino? ¿A quién Dios me ha dado a mí para que me enderece? ¿A quién? La iglesia. La iglesia. Porque la santidad es tarea de todos. Es tarea de todos. El pastor está haciendo tal cosa, le voy a decir a su esposa. No. Vaya y dígame a mí. Es más, si usted lo ve mañana con otra mujer que no es la suya, le voy a decir a la esposa para que lo enderece. No, yo como pastor tengo la responsabilidad de decirle, tienes 24 horas para confesarte con tu esposa.
¿Usted no pensó que era así? O te reconcilias con tu esposa, o vamos y te confrontamos delante de tu esposa. Y no soy responsable que traiga una escopeta. Pero ya no me meto. ¿No? No. Pero es tarea de la iglesia. Entonces Dios pone a qué? A la iglesia. Y es tarea nuestra de qué? De confrontar el pecado en la iglesia. Es tarea nuestra de sobrellevarnos las cargas los unos a los otros, de perdonarnos las ofensas los unos a los otros. El amor cubre multitud de pecados. Pero no significa que no digamos. Tenemos la responsabilidad de hablar. Fue lo que no sucedió con Ananías y Zafira. Y fue la razón por la cual se apartaron. Pero Dios, a una iglesia que se comprometió en seguir en su verdad, Dios le confió más personas. Y eso es lo que queremos. No es simplemente que Dios nos añada personas. No, queremos que hagamos con lo que tenemos lo que Dios nos ha mandado. El crecimiento siempre ha sido de Dios. El que añade a la iglesia siempre ha sido Dios. Nada cambia. Nada cambia. Entonces Dios los confió a una iglesia, o Dios los confió a una iglesia que aprenderían a estorbar al ocioso, a ser pacientes con los débiles, a amonestar al que causa división y amar condicionalmente. ¿Cómo se siente usted cuando alguien lo ama incondicionalmente? ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo usted se siente cuando las personas son pacientes con usted? ¿Cómo usted se siente cuando usted es ocioso y alguien lo corrige y lo anima? Usted se siente amado. Aunque sea dura la reprensión, usted se siente como que es parte de la iglesia. Entonces hágalo también con los demás, en amor y para edificar. Eso siempre da la mano. Amén. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie. Definitivamente la iglesia es algo que Dios estableció. Nunca por invención humana se hubiese hecho. Nunca. Y la iglesia funciona como un cuerpo. Porque cuando uno se duele, el resto se duele. Y cuando un miembro recibe gozo, honra, los demás también se gozan con él. Y esto es lo que Dios nos quiere llevar a nosotros como iglesia. Es que las necesidades de mi hermano son mías. Las preocupaciones de mi hermano, juntos las llevamos al Señor. Cuando mi hermano se canse de llevar su carga, yo agarro por una mano. Esta es la iglesia. Esa es la demostración de amor de la iglesia. Pero cuando mi hermano falla, ¿qué hago? Voy y lo restauro. Voy y lo restauro. No lo juzgo, no lo critico, no le doy una patada, no lo dejo que... No, voy yo. Es mi responsabilidad de ir a reconciliar a mi hermano con Dios. Somos ministros ¿de qué? De reconciliación. No solamente para salvación, sino también para edificación y santificación del cuerpo. Entonces yo simplemente quiero orar por la iglesia, para que Dios ponga en nosotros el sentir, la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. Y no permitir que el enemigo venga y haga morada con nuestras opiniones, ni con cosas que son secundarias. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu amor, por tu eterna misericordia con la cual tú nos has amado, Señor. Reconocemos que en nuestras propias fuerzas, Señor, nos hemos equivocado, hemos caído, nos hemos inclusive enredado, nos hemos ensuciado, nos hemos gozado en el lodo cenagoso del cual tú nos has sacado. Y te pedimos en esta tarde, Señor, como congregación, de que tú nos perdones y de que tú nos limpies más y más. Nos necesitamos los unos a los otros como ni siquiera tenemos idea, Señor. Yo te pido en esta tarde por la iglesia, me incluyo también ahí, Señor. Padre, que como iglesia tú nos enseñes a interceder los unos por los otros, a sobrellevarnos las cargas los unos a los otros, de amonestar, santificar y limpiar a aquel, Señor, que anda en tinieblas o aquel que se ha alejado. No es tarea solamente del pastor,
es tarea de todos nosotros. Pero Padre, yo te quiero pedir en esta tarde que tú nos enseñes a caminar en amor. Y el amor soporta, el amor es benigno, el amor no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Y al gozarse de la verdad quiere decir que amonesta con la verdad, que habla con la verdad, que lastima con la verdad. Y Padre, de la misma manera que la iglesia de Corinto aprendió que a través de la aflicción hubo un verdadero arrepentimiento, Padre, que esté en nuestros corazones el, si es necesario, afligir con la verdad. Sabemos que al final dará fruto de justicia en cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, por los débiles en la congregación, enséñanos a sobrellevar sus cargas. Te pido por los ociosos de la congregación, enséñanos a amonestarlos en amor. Te pido por los necesitados, enséñanos a suplir de las necesidades. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque no nos dejas como estamos, no nos dejas en nuestra condición. Al contrario, tú nos amonestas, Señor. Queremos aprender de la iglesia como originalmente fue diseñada. Y sabemos que a través de los años y de los siglos, pues nos hemos alejado del patrón. O nos hemos desviado un poco del patrón. Mi oración en esta tarde, Señor, que tú nos regreses a través de esta escritura, a través de estas enseñanzas, cuál fue el modelo y cuál es la responsabilidad de la iglesia, primeramente para con sus miembros y después para con el mundo. Enséñanos, Señor, a vivir lo que predicamos y a predicar lo que vivimos. Así que te pido, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros. A ti damos toda gloria y toda honra, Señor, en esta tarde. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.